El 2 de diciembre de 1993, a las 3 de la tarde, fue declarado muerto Pablo Escobar Gaviria, el personaje más buscado en la historia colombiana, catalogado como narcotraficante y terrorista. Su cabeza alcanzó en ese momento los 2.700 millones de pesos ofrecidos por el gobierno colombiano. Para unos, una suerte de Robin Hood, para otros, un delincuente que llenó de terror y muerte a Colombia. Hay gente que asegura haberlo visto. ¿Estarán viendo su fantasma? ¿O será que Pablo Escobar sigue vivo y al frente del narcotráfico mundial? ¿Cree usted que un personaje como Pablo Escobar, que tuvo tanta gente a su mando y que usaba la muerte para manejar el poder colombiano, pueda estar muerto? Se dice que un señor igualitico a Pablo estaba enfermo de SIDA. Se prestó para el embuste ese de la muerte. Pero eso parece mentira, porque ese día mataron a Limón, el guardaespaldas de Pablo. Y vaya uno a saber. Pablo Escobar Gaviria, conocido como El Patrón, nació en El Tablazo, un pequeño pueblo de Antioquia en el año de 1949. Su vida al margen de la ley comenzó a muy temprana edad. Pablo no se podía quedar quieto. Se iba con su primo Gustavo y se robaba las lápidas del cementerio, donde la gente rica de Medellín tenía sus panteones. Tenía una mente encaminada a sus posesiones y decía: yo pobre no me muero, primero Dios y después plata, y hasta quería ser presidente. Sí, esta mente enamorada de su patria, de su familia, de su madre y ceñida por la devoción a su religión, no estaba diseñada para pequeñeces. Escobar rápidamente pasó a ser monarca absoluto de un imperio multimillonario. Un imperio que puso en jaque a los gobiernos más poderosos del planeta. Todos ustedes aplastaremos los títeres y los muñecos políticos de trapo que fabrica la oligarquía colombiana. Con el fracaso de las negociaciones entre el gobierno de Belisario Betancur y los grupos de narcotraficantes, los Estados Unidos presionaron para establecer una ley de extradición para estos criminales internacionales. Cuando Virgilio Barco asume la presidencia, la ley de extradición se hace posible ante la negativa de Barco de llegar a una solución negociada con el narcotráfico. Por esta razón nacen los carteles de la droga en Colombia. El más fuerte, el de Medellín, es dirigido por Pablo Escobar, cuya fortuna estaba calculada en $3.000 millones que servirían para financiar la guerra terrorista contra las políticas de extradición. Durante el gobierno de Gaviria y con el secuestro de periodistas y políticos, la única salida visible para acabar con esta guerra fue aceptar la propuesta de Escobar de recluirse en la catedral, la mayor burla al sistema penitenciario colombiano. El 19 de junio de 1991, Pablo Escobar entra a la cárcel La Catedral, construida por él mismo en una montaña cerca de Medellín. Dotada completamente de lujos, computadores, teléfonos, cancha de fútbol y hasta una cascada para refrescarse después de los partidos. El sistema carcelario colombiano se convierte en un hazmerreír, situación que intenta ser arreglada el año siguiente cuando el gobierno se propone trasladar a Escobar a una prisión militar. Escobar se niega y escapa a los 2 días con la complicidad de la guardia. Pablo a lo que más le temía era la extradición. Él no quería irse de Colombia, pero en el caso de que no funcionara lo de la extradición, se hubiera ido al país. Se lo tenía muy claro. Él no iba a terminar en una cárcel y menos en una cárcel clínica. Allí comienza la cacería del jefe del cartel de Medellín. Unos 2.000 uniformados entre soldados y policías lo buscan. Fiel a su leyenda, Escobar permanece oculto, desafía abiertamente a las autoridades y organiza atentados entre enero y abril de 1993, que le dejaron al país pérdidas humanas y económicas incalculables y un daño social irreparable. Pablo mantenía suelta mucha gente dentro del poder que lo amparaba, y no solo dentro del poder, gente de toda Medellín. Tanto así que cuando se suponía que estaba en la cárcel se quedaba en mi casa. Él tenía varios dobles a su disposición para cuando quisiera salir sin problema, tranquilo. Esa gente vivía muy agradecida con él. Hasta le pusieron su nombre a un barrio que construyó. Pablo era una persona muy buena, creía mucho en Dios, pero su mayor amor era su mamá. Él siempre cargaba una foto de ella en la billetera y al respaldo de su foto pegó una estampilla del Santo Niño Jesús de Atocha. Pablo Escobar era muy devoto a la Virgen, pero más del Santo Niño Jesús de Atocha. Pablo creía que le debía su vida y el éxito de la mayoría de sus negocios, que coronó en los Estados Unidos y otras partes del mundo. Como a las 7 llegaron los chusmeros, amenazaban con hacernos picadillo a machete. Decían que se iban a llevar a mi madre y que nosotros los niños nos iban a quemar con todo y casa. Mi madre, en medio de la angustia, no encontró más alternativa que rezarle un santo que colgaba de la pared de la piecita, que se lo había regalado la madre de mi papá.
Sara Echeverri. Era el mismo niño Jesús de Atocha, oriundo de un alejado caserío de México. Cuando los chusmeros ya habían derribado el portón de la casa, aparecieron providencialmente los militares de la región y sacaron huyendo a los rebeldes. Desde entonces Pablo prometió que algún día iba a levantarle una capilla bien hermosa y grande al santo que nos acababa de salvar. Pablo tenía la promesa de construirle el templo a su famoso niño y decía que no podía morir sin construirlo. Pero como acá en Colombia se estaban investigando las construcciones hechas con dineros calientes, él lo construyó en México. Por eso viajaba frecuentemente para supervisar la construcción del templo. Era la fe y la devoción al Santo Niño Jesús de Atocha el único motivo que llevaba a Pablo Escobar a viajar constantemente a México. Escobar conocía los sótanos del sistema en México. Durante casi 8 años mantuvo acuerdos para transportar sus cargamentos por el país, algo que no supieron hacer otros capos colombianos. México ha jugado un papel protagónico en todo lo que al narcotráfico se refiere, no solo porque allí han surgido grandes traficantes y carteles, sino porque resulta ser un punto estratégico en las rutas por las que se transporta droga a los Estados Unidos. Por ejemplo, México fue un país de suprema importancia en el negocio de Pablo Escobar. El 90% de las rutas que utilizaba Pablo Escobar para pasar droga al país del norte tenían como puente a México. Además, coincidencialmente, todas estas rutas tenían como punto común el pueblo de Zacatecas. Zacatecas, centro de adoración del Niño Jesús de Atocha, es una ciudad pequeña y colonial que queda en el centro norte de México. Desde su conquista, los españoles aprovecharon la riqueza minera de esta ciudad para construir suntuosos templos. ¿Podrían estos hechos históricos y religiosos haber motivado a Pablo Escobar a continuar la tradición de Zacatecas con la construcción de un templo al Niño Jesús de Atocha? Franz Friedrich Bauer, spricht man direkt von Deutschland. Hier gibt es eine Nachricht aus Kolumbien von den Entführungen, aber man weiß nicht, ob das wirklich oder unwirklich ist, weil alle die Nachrichten, die kommen aus Kolumbien, die sprechen allgemein und so, dass heutzutage es gibt Deutschen, die kamen hierher von Kolumbien. Pablo Escobar se vinculó tanto con Zacatecas que hasta uno de los más grandes pintores colombianos parece haber tenido en cuenta esta conexión para la elaboración de esta obra. En esta obra, como si fuera lenguaje cifrado, vemos en el fondo construcciones coloniales que podrían representar la ciudad de Zacatecas. En el medio se observa una elevación que podría ser el templo del Niño Jesús de Atocha. Interpretación o no, este cuadro no solo simboliza la devoción de Escobar por sus creencias, sino el trágico final con el que cumplió la sentencia que lo haría famoso en la historia. Mejor una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. Después de Dios y María Santísima, don Pablo Escobar, que nos dio techo para vivir. Pablo Escobar está vivo en nuestros corazones, porque aquí en Medellín lo que se quiere no se olvida. ¿Será que Pablo Escobar en realidad está muerto? Pero a mí no me vengan a decir que en esa casa había Pablo Escobar, el mismísimo patrón, un man que todo el mundo sabía que tenía dobles a 2 manos en Medellín, que eso pagaba dobles aquí y allá. Además yo le digo una cosa, como una semana antes, eso empezó a aparecer una gente más visajosa, eso parqueaban una camioneta y toda destartalada afuera. Yo creo que eso era gente de inteligencia de la policía que entraba y salía. Pues porque ¿quién más en un carro de esos y quién más dando tanta boleta? Y vea, después de esa balacera tan berraca que se armó, yo salí corriendo y yo me asomé a mirar así como sin dar mucho visaje porque siempre me daba miedito. Todos en Medellín sabíamos cómo era Pablo Escobar y sabíamos qué era lo que hacía. Y ese man no era como para irse a vivir aquí a este barrio. No, yo no creo que ese sea. A partir de testimonios como este comenzaron a surgir interrogantes aún más puntuales sobre la muerte de Pablo Escobar. Uno de estos interrogantes está en que las placas dentales que se le tomaron a Escobar en la autopsia, al igual que las huellas dactilares, desaparecieron después de su divulgación a los medios. La première fois que je me suis vu confronté à la censure a été pendant le suivi de la mort de Pablo Escobar, narcotrafiquant colombien abattu en Colombie en 1993. La police a fait un cercle humain qui a empêché de nous rapprocher au cadavre. Nous étions à 30 mètres près et toutefois, en abusant de leur pouvoir, ils nous ont confisqué les films et cassé quelques appareils. Pratiquement, ils se sont chargés de faire notre travail. Les images qui ont été publiées dans la presse colombienne ont été manipulées par les organismes de sécurité, avec la supervision de la DEA.
Mire, la verdad yo no estoy segura si Pablo está vivo o está muerto, pero lo que sí le puedo asegurar es el que sale en la foto que mostraron los medios, no es el cuerpo de Pablo, ese no es Pablo. Y si Escobar no está muerto, entonces ¿en dónde podría estar? Estábamos sentados en el cuarto terminando de editar el documental El Tesoro Mexicano, cuando de pronto en el monitor aparece la figura del capo del cartel de Medellín, en Zacatecas, México. Cualquiera de nosotros que fuimos corresponsales en Latinoamérica, te podríamos asegurar que era Pablo Escobar. Es que si no supiéramos que está muerto, juraríamos que era él. Aquí, con todos mis camarógrafos, con los editores, nos quedamos atónitos al ver la imagen. Pese a la información y a las pruebas presentadas, tanto el gobierno mexicano como norteamericano negaron esta posibilidad, mostrando las pruebas de la muerte del capo de la mafia colombiana, y pidieron más responsabilidad a los medios de comunicación. Son rumores nada más. Y por supuesto que el Departamento de Estado continúa haciendo trabajo de inteligencia en conjunto con el gobierno mexicano, no solo en Zacatecas, sino en todo el país. Pero para acabar con el cartel de Juárez, el cartel de Medellín murió con la caída de Escobar en el 93. Con lo que el señor Perry no contó fue con la grabación de una llamada telefónica realizada en diciembre del 2004 por el Departamento de Estado norteamericano, que se filtró a través de una cadena radial europea. Esta llamada podría poner en la cuerda floja todo lo que se creía sobre el hombre que marcó la historia más violenta y devastadora de Colombia. Hoy se podría decir que la muerte de Pablo Escobar no fue su final, sino su último escape.